Bueno, estimados estudiantes, continuamos estos módulos complementarios de histología oral, siguiendo con la parte práctica para que revisemos la muestra de odontón. La muestra histológica de odontón corresponde a un corte frontal, a una tinción hematoxilina eosina, donde podemos revisar todos los tejidos que hemos ido hablando tanto en la parte práctica, bueno, que alcanzamos a ver en la parte práctica, como en la parte teórica. Podemos ver el esmalte que se encontraría en esta zona, el cual no está presente producto de la descalcificación de la muestra para el proceso histológico, los ameloblastos que van a dar origen a este esmalte. Por otro lado vamos a tener la dentina, los odontoblastos que van a dar origen a la dentina. En la zona central vamos a tener la pulpa y alrededor vamos a ver esta fibra, sobre todo en la parte apical y el hueso alveolar a continuación. Entonces, en un aumento mayor podemos ver primero esta porción externa donde se ven estos cuerpos celulares que corresponden a los ameloblastos. Como dijimos, los ameloblastos son de origen del epitelio interno, por ende de origen ectodérmico y que van a dar origen al esmalte. Si tuvieran que describir la célula, es decir, el ameloblasto, ustedes deberían decir que son células que tienen forma cilíndrica, que van a presentar unos 40 micrómetros de alto por unos 5 micrómetros de diámetro, ¿ya? Y que van a dar origen al esmalte. En cuanto al esmalte, que sería el tejido más duro del odontón, ustedes deben describir la composición, el origen y todo lo que revisamos en la parte teórica. En cuanto al componente de dureza intermedia, que sería la dentina, nosotros nos tenemos que referir al odontoblasto, ¿cierto? El odontoblasto también va a ser una célula cilíndrica que va a medir más o menos lo mismo que el ameloblasto, unos 40 micrómetros de largo, un poquito más ancho, 7 micrómetros de diámetro y que van a dar origen a la dentina. Luego del cuerpo voy a tener la prolongación que se va a introducir en esta dentina y que va a dar origen a la unidad estructural de la dentina que corresponde a los túbulos dentinarios. Al igual que el esmalte de la dentina, ¿qué es lo que debemos saber? La composición, la célula productora que es el odontoblasto, el origen de esta célula que es de la papila dentaria, que es de origen ectomesenquimático. En la parte central vamos a encontrar el otro tejido de origen ectomesenquimático que proviene de la papila dentaria que corresponde a la pulpa dentaria. Dentro del componente central o el componente blando de este odontón, ¿qué debemos saber es describir? Debemos saber describir las capas de este tejido blando. Las 4 capas que vimos en clases que se encuentran desde el exterior hacia el interior. La capa odontoblástica, las uv odontoblástica, la rica en células y la zona central propiamente tal. ¿Qué debemos saber describir? ¿Cuáles son los componentes que presenta cada una de estas capas? Y como describimos también, en la zona apical principalmente podemos reconocer esta malla fibrilar que corresponden a fibras de colágeno que van a ser las que van a dar origen al ligamento periodontal. Dentro de lo que es la función de este ligamento periodontal es unir la estructura central, el odontón propiamente tal, al tejido que lo circunda, es decir, al hueso alveolar. ¿Ya? Entonces lo que deberíamos poder contestar es que el elemento que une ambos es el ligamento periodontal y las características que presenta este ligamento periodontal en cuanto a composición, en cuanto a distribución, a tipos de fibras, son los contenidos que deberíamos manejar en cuanto a descripción de esta zona del ligamento periodontal. Como vimos, el ligamento periodontal corresponde al periodonto de inserción. Dentro de los otros componentes de este periodonto de inserción también está el cemento radicular que corresponde a esta franja bien pequeña, poco distinguible a la muestra,
que va a ser donde se va a anclar este ligamento periodontal, y hacia el exterior este trabeculado óseo que va a corresponder al hueso alveolar. Características que podríamos describir: tinción, composición en cuanto a células. Debemos saber reconocer y distinguir cuáles son los elementos celulares productores de matriz, tanto cementoide en el caso del cemento radicular, como de la matriz ósea en el caso del hueso alveolar. ¿Qué sucede cuando las células que están secretando esta matriz quedan atrapadas dentro de su propia matriz? ¿Qué sucede con estas células? ¿Cuál es el nombre con el que se denomina? Y en el caso del hueso alveolar, una tercera célula que es la encargada de degradar la matriz ósea dentro del proceso de remodelado natural que va a llevar cualquier pieza dentaria. Bueno, chicos, cualquier duda o pregunta la podemos resolver cuando nos podamos ver en clase. Si no, pueden dirigirse al departamento y preguntar por mí. Muchas gracias, que estén muy bien.